Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Penguin Podcast. Yo soy Jairo Patiño, editor de no ficción de los sellos Aguilar y Conecta, y mi invitado hoy tiene un libro que nos va a llevar a hacer mucha memoria. Mario Villalobos, bienvenido a este podcast. Jairo, un placer estar conectado con la gente y por supuesto atento a lo que es el relato de esta obra que les estamos ofreciendo. Mario ha escrito en el sello Aguilar Armero 40 años, 40 historias a propósito de una conmemoración que el país entero hace en estas semanas y en estos meses. 40 años de una de las peores tragedias naturales o con origen natural, como técnicamente suele decirse, más terribles, no solo en Colombia, sino en la historia de la humanidad. Mario, arranquemos con una pregunta generadora, si usted quiere. ¿Por qué escribir este libro? ¿Cuál era la necesidad un poco detrás de rescatar este hecho tan terrible que ocurrió en el país? Tres motivos, Jairo. Primero, un motivo personal que era un homenaje a la memoria de mi abuelita, que vivió en Armero gran parte de su niñez y sus recuerdos de esa época bonita se la llevó el fango. No perdió familia, pero perdió amigos y perdió sus recuerdos. Dos, por supuesto, un homenaje a la memoria de 25.000 víctimas. Y tres, pues hace 40 años no se contaba algo, digamos, redondo acerca de Armero. Tal vez el maestro Javier Darío Restrepo hizo un libro a final del 86, pero había muchas cosas que contar de Armero y creo que era el aniversario 40 nos permitía poner sobre el tapete todos esos dolores y toda esa cosa terrible que pasaron y pasan hoy todavía los armeritas 4 décadas después. Ya usted, Mario, les da una pista a las personas que ven estos contenidos a través de las distintas plataformas, y es esa conexión personal con una historia de su abuela que los lectores van a encontrar en el prólogo. Pero, ¿qué otra conexión hay con una generación entera cuya vida se marcó? No, tal vez así no sean víctimas, el solo hecho de ver estas imágenes terribles de un pueblo sepultado en lodo también los marcó para siempre, les dejó una huella en la memoria. Usted cuenta en el prólogo una anécdota. Usted es periodista y era un estudiante del colegio Camilo Torres, si no me falla la memoria, Mario. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que vio la mañana del 13 y 14 de noviembre? Yo estudiaba en ese colegio que usted dice, Jairo, y en la esquina del colegio funcionaba el Noticiero Nacional, legendario por supuesto, y más allácito el Noticiero de las 7. Yo todos los días estaba en 9º grado y solía a la salida del colegio ir a hablar con los periodistas, a preguntarles qué está pasando, cuál es la noticia del día, y ese 13 de noviembre los vi más presurosos que nunca, entonces como que no los pude abordar. Cuando llegué a casa y vi las imágenes y a mi abuela llorando como una Magdalena, entendí de qué manera el país había perdido no solamente 23.000 personas, que ya es muy grave, sino un pueblo próspero de 29.000 personas con 5 bancos, un crisol de culturas, una cantidad de historias divinas que tratamos de resumir aquí 40, pero son miles las que le debemos a la gente. Y por supuesto, desde ese momento generó en mí un tema allá adentro que yo decía, algún día tengo que narrar esta historia porque nos la van a quedar debiendo. Yo a los 15 años no podía saber qué tanto iban a quedar debiendo la historia de Armero, pero sí sabía que iba a ser periodista. Pues hemos, querida audiencia, arrancado el libro en el orden en el que está escrito, y entonces me voy a detener un poco más, Mario, en el prólogo. Allí también está ese recuerdo de su abuela que usted ya anticipaba, y un poco la conexión que usted tiene con ese territorio, con esa región. Usted no es tolimense, pero sí tiene unos lazos allí de conexión. ¿Qué otra cosa lo ata también? ¿Qué es lo que genera esta historia con esos orígenes y con ese territorio colombiano? Mi abuela, definitivamente. Es que hay una anécdota muy bonita que se relata en el libro, y es que cuando yo la llevé a conocer el mar, me cercioré de que ella viajara en una ventana del avión. Y cuando habíamos despegado, Jairo, ella mira hacia el horizonte por la ventana, mira las nubes, el colchón de nubes, y me dice, mire, Patojito, porque me decía así, Patojito, mire, Patojito, así eran los cultivos de algodón de Armero. Y yo, ¿cómo así, abuelita? ¿Cómo? Me dice, así de eternos, así de bonitos. Y ese era el flashback de ella a ese territorio, donde yo encontré una conexión desde ese momento espiritual, cuando ella muere y nos pide que lancemos sus cenizas en el río Magdalena, en Ambalema, su pueblo natal, que queda a 20 minutos de Armero, y yo regresaba por la carretera y vi el letrero en la carretera que decía Armero. Yo dije, le debo esto a mi abuela, le debo esto a la gente, a los armeritas que están vivos, y me debo esto a mí como reportero. Una conexión sin duda personal, una conexión con la memoria que ya Mario nos explica, pero bueno, les propongo que sigamos avanzando por las páginas del libro. Mario, el libro está montado en varios rieles narrativos. El subtítulo lo explica: Niños perdidos, erupción anunciada y el dolor de los sobrevivientes. Háblanos un poco de esos caminos gruesos que usted toma para después dividir ya en las 40 historias. ¿Qué es lo que pasa con estos grandes temas que atraviesan la tragedia de Armero? Lo que nos vendieron a nosotros universalmente
era que Armero estaba representado en la historia de Omaira Sánchez, la niña que perdió la vida enfrente de una cámara de televisión en vivo. Pero ese era, por supuesto, un drama muy respetable, pero era eventualmente uno de los menores, porque encontramos gente que saqueó, gente que se hizo pasar por armeritas, impostores que recibieron ayudas. Encontramos unas, al menos, indelicadezas en el manejo de las ayudas, una erupción que fue anunciada, súper cantada, un volcán que rugía todos los días, una ineficiencia del Estado para atender digamos, a las personas que resultaron afectadas, y sobre todo, Jairo, un tema que es terrible también, y es cómo la memoria del pueblo se está perdiendo. Esos como 6 o 7 ejes narrativos son los que nos permiten desarrollar estas historias, que son apenas 40, pero yo hubiera querido hacer un libro tal vez 4 o 5 veces más grande, pero por supuesto no era tan sencillo. Así que es un poco como desde esas aristas que tratamos de contarle a la gente 40 años después qué pasó en Armero. Que en todo caso pues no es pequeño, casi 500 páginas que tienen un desarrollo profundo y de periodismo narrativo en esta historia, Mario. Omaira Sánchez, Mario ya la mencionaba en su respuesta, tiene dedicados varios capítulos en el libro, pero no vamos a hacer spoiler, a hablar del libro sin hacer spoiler, solamente vamos a invitar a quienes nos ven en estas plataformas que pues vayan al libro y un poco resuelvan eso. Pero sí me parece interesante aquello que usted dice de la tragedia anunciada. A veces es un poco difícil de creer, ¿cómo así que sí se sabía lo que podía pasar y nadie hizo nada, Mario? ¿Qué es lo que usted encontró en su investigación? Yo recuperé documentos y cables diplomáticos de hace 40 años que estaban en el olvido. Muchos de ellos a través de fuentes, conseguí unos en Suiza, otros en Alemania, derechos de petición, y que logramos establecer la hoja de ruta que demuestra cómo la ONU, Naciones Unidas, envía 4 o 5 de los mejores vulcanólogos del mundo, y ellos concluyen que la tragedia es inminente, que Colombia no está preparada. Le ofrecen toda la ayuda posible, la ONU se la ofrece a Colombia oficialmente en cartas que reposan en el libro, que tiene códigos QR para que la gente vea los documentos de los cuales estoy hablando. Y el desenlace de esa oferta es absolutamente insólito, y es que Colombia se demora 79 días en responderle a la ONU y le dice: me interesa la ayuda, chévere que nos ayude, mándelos, pero los paga usted. Una cosa absolutamente inaceptable cuando el volcán rugía de día y de noche. Pero detengámonos ahí un momento, es decir, usted logra desclasificar una documentación de cables diplomáticos. ¿Qué otras cosas cuenta ahí? ¿Cómo son esas cartas que por supuesto la gente las va a poder conocer cuando acceda al libro y cuando escanee los códigos y vaya a las herramientas multimedia que tiene? Pero háblenos un poco de eso, ¿cómo era esa documentación y cómo es que, insisto, nadie hace nada? Llegan 4 o 5 de los mejores vulcanólogos del mundo a las mismísimas barbas del cráter Arenas, que fue el que produjo la tragedia, y luego de examinar en terreno eso y enviar unos reportes escritos que ustedes pueden ver, concluyen 3 cosas. El volcán, como dicen las mamás cuando preparan la sopa, está un hervor. ¿Cuándo y en qué condiciones? Yo no le puedo decir. Pero lo que es claro es que usted no tiene listo ni un sistema de monitoreo, porque tiene unos sismógrafos básicamente primitivos. 2, usted no tiene una alerta. Y 3, no sabe cómo hacer una evacuación seria. Es en el momento en que la ONU le dice a Colombia, al Estado colombiano, a través de la Cancillería, vía el embajador ante ese organismo, le dice, le manda una carta formal, Jairo, y audiencia, y le dice: mire, le ofrezco todo esto, allá se lo pongo en terreno, no es sino que usted me diga y yo se los envío. Colombia, en vez de aceptar la ayuda, inmediatamente empieza a hacer una cantidad de consultas, que mientras el volcán estaba rugiendo todos los días y la amenaza era prácticamente inminente, se pone a preguntarle al Ministerio de Minas, al Servicio Geológico, a la Gobernación de Caldas, si valía la pena o no recibir esa oferta. Absurdo, absolutamente absurdo. Se perdieron 79 días en los cuales se pudieran haber habido la posibilidad de elaborar un mapa de riesgo serio, que solo estuvo un mes antes de la tragedia. Si hubieran aceptado esa ayuda a tiempo, se había hecho ese mapa de riesgos probablemente un par de meses antes, hubiéramos perdido Armero porque el volcán iba a hacer erupción, pero habríamos salvado al menos 23.000 personas en Armero y 2.000 más en Chinchiná, Caldas, que también fue afectada. Claro, porque cuando un volcán para la audiencia está en actividad, que es algo que ocurre, digamos, relativamente con frecuencia en el planeta, de todas maneras no es un hecho muy común. Entonces lo que ocurre es que los vulcanólogos más prestigiosos del mundo empiezan a fijar las miradas en ese volcán que está en actividad. Eso lo explica Mario en el libro. Y entonces en 1985 los más prestigiosos, como ya nos explicaba el autor, del mundo vienen acá a observar lo que está pasando, pero ni así se logra salvar estas vidas, como bien lo remarca Mario Villalobos. Mario, esto que usted nos narra tiene
una consecuencia en el Congreso de la República con unos debates memorables que usted no solamente en el libro reconstruye, sino que habla con los testigos. Me pareció muy impresionante la entrevista que usted logra con el representante de apellido Monedero. ¿Cómo es que se llama él? Arango Monedero. Con Arango Monedero. Es realmente un testimonio para la historia. Háblenos de eso. 24 de septiembre del año 85, el doctor Hernando Arango Monedero, que hoy tiene casi 90 años y una memoria absolutamente impresionante, cita un debate preocupado por lo que él veía. ¿Sí? Cita a todos los ministros del despacho y solamente van 3. Y él hace un ejemplo que grafica de qué tamaño era lo que podía pasar. Y dice, y están lo pueden leer en el libro, en las diferentes versiones, en PDF, en audiolibro, también está. Él dice, imagínense lo que puede pasar si usted agarra una plancha de ropa y le echa agua. Se arman unas burbujas que pueden llegar a tener 60 grados de temperatura. Y estamos hablando de una plancha que está a 60 grados y el agua a 2 o 3 grados ambiente. Calculen lo que puede pasar si mezclamos la temperatura de miles de grados del volcán con lo que puede pasar con una capa helada que puede estar a menos 20 grados. Con el casquete de hielo que está en el hielo que fue el que finalmente se derritió. Digo, claro. De esa magnitud es de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa en ese debate? Hay una cantidad de contrarrespuestas. El entonces ministro de Minas califica esas percepciones como apocalípticas y la tragedia le termina dando la razón al doctor Arango Monedero. El libro explica, en voz de Iván Duque Martínez, el expresidente, que es hijo del entonces ministro de Minas. Iván Duque Márquez, hijo del ministro de Minas. Hijo del ministro de Minas de entonces, Iván Duque Escobar. Pues para el libro el expresidente Iván Duque nos explica que eventualmente su padre pues fue un poco eventualmente imprudente a la hora de hablar sobre el tema, pero que está probado documentalmente que su responsabilidad no era atender eso. Su responsabilidad era hacer el mapa de riesgo que estuvo hecho. Hubiera podido hacerse antes, pero se hizo. De hecho, lo eximió una comisión de acusaciones del Congreso por unanimidad, pero ese debate le puso digamos, de frente a la opinión pública el tamaño de lo que él venía. Decía, si se derrite solamente el 10 o el 12% de ese casquete polar, podría llevarse todo el río Magdalena, desde Ambalema hasta Barranquilla. Sí, generar una ola que hubiera sido el peor desastre natural del continente, y no estaba equivocado, porque los cálculos hablan de que la avalancha fue de 350 millones de metros cúbicos y se derritió solamente el 2% del casquete polar. Eso iba a decir yo. Bueno, todas estas explicaciones técnicas que obviamente son muy específicas y para expertos en el tema, también las contiene el libro de Mario. Pero Mario, también es muy potente el hilo narrativo que usted tiene con los sobrevivientes, testigos, personas que estaban esa noche en Armero, que son sobrevivientes. Son muy pocos los sobrevivientes de la tragedia de Armero. Mario tiene aquí unas voces de esas personas y pues cuentan lo inimaginable, y es que usted está en un pueblo, está en su casa donde usted vive, y vienen literalmente edificios enteros en altura de lodo y lo sepultan. ¿Qué encontró en esa línea de investigación, Mario? La narración de la gente es absolutamente espeluznante, al punto que, haciendo la reportería, Jairo, muchos de ellos se quebraban, temblaban, lloraban, e incluso una señora se desmayó relatando lo que había vivido hacía 40 años. Y de mi parte fue dolorosísimo, y debo contarle a la audiencia, lloré mucho en terreno, por supuesto por el recuerdo de mi abuela, pero ver que 40 años después nadie les puso la cara es todavía más doloroso. ¿Qué contaban? Decía Mario, el sonido era como el de 100 locomotoras al mismo tiempo. Eso era una licuadora gigante con olas de 7 u 8 metros, y yo les preguntaba, pero si la tragedia fue a oscuras, porque fue a las 11:30 de la noche y una roca gigante tumba la estación eléctrica, yo les decía, pero ¿cómo vieron que eran olas de 7 metros? Y me dicen, lo primero que hicimos fue prender los carros y prender las luces para saber qué estaba pasando. Y veíamos venir en esa licuadora gigante carros, casas, bicicletas, vacas, camiones, de todo. Se lo iba tragando un manto negro gigantesco que iba desapareciendo y se iba tragando todo lo que pasaba. Esa es la narración de los sobrevivientes, que es absolutamente sobrecogedora, y que uno pasa por las páginas del libro y dice, uno cómo puede hablar de eso 40 años después y no haber colapsado o no colapsar hoy. No, y pensaba en películas que, por ejemplo, en el tsunami famoso de los años 2000 está filmado, está recreado, porque son momentos que marcan a la humanidad. Es decir, eso no es un asunto menor, y por el hecho de haber ocurrido en Colombia, a veces siento yo que la gente pierde la perspectiva de lo que realmente ocurrió.
pero trabajos como el de Mario, a través de la industria editorial de Penguin Random House y el sello Aguilar, le ayudan a la audiencia, a quienes nos ven en estos espacios, a entender qué fue lo que pasó. Bueno, Mario, entonces los sobrevivientes también le contaron unas historias terribles, porque lo que ocurrió con los niños en Armero, que se perdieron, también es un asunto que causa escalofríos. Háblenos de eso. Una generación completa de niños se perdió, así de sencillo. Las fuerzas militares y quienes estuvieron al frente del rescate cometieron, posiblemente de buena fe, Jairo, ni más faltaba, un error operativo, que era cuando salían los niños de entre el fango, los separaban de sus papás. Sus padres iban a los hospitales con 5, 6, 7 fracturas y los niños a los albergues. Cuando los padres se recuperaban 2 o 3 meses después e iban a los albergues a buscar a los niños, sencillamente no estaban. Y no hubo rastro de ellos, y hay mamás hoy que llevan 40 años buscando a los que ya no deben ser los niños perdidos de Armero. Probablemente ya son padres o abuelos. Y hay 4 o 5 episodios que narran la crudeza y la tristeza de lo que significa para una mamá no saber de su hijo. Como doña Claudia Ramírez, que duró 30 años buscándolo, finalmente vio una imagen de 7 segundos en YouTube y la convenció de que no estaba equivocada, de que su hijo está vivo, pero no lo ha podido encontrar. El Estado ha sido negligente en la búsqueda de esos niños. Hay una fundación privada financiada por un privado que se llama la Fundación Armando Armero, que tiene chequeados más o menos 584 casos de personas y niños que se están buscando mutuamente y que financia de su bolsillo las pruebas de ADN para confirmar si son o no parientes. Pero el Estado no ha movido un dedo, solamente esta Administración de Bienestar Familiar está dando pasos en el camino correcto para poder superar ese drama tan terrible, que probablemente sea el que más le duele a los armeritas hoy. Todo el reconocimiento para la Fundación Armando Armero, que lleva, como dice Mario, años dando esta lucha, haciendo reencuentros, haciendo pruebas de ADN y con historias que no solamente en una conmemoración hay que rescatar, sino que todo el tiempo tenemos que tener a la vista y estar resaltando. Pero Mario, mire, ahora que usted contaba la historia de esta madre que ve al niño en una grabación de un noticiero, cosa que es absolutamente escalofriante e impensada por el alcance del drama humano que tiene esto. Una de las características de su libro es que cuenta esto en voz de protagonistas, en voz de personas de carne y hueso que estuvieron allí, que usted las encontró en el ejercicio perdón, de reportería. Háblenos, por ejemplo, de Marga de Dojalbo. Es una periodista que tiene una historia relacionada con un niño que se van a robar. De hecho, el capítulo se llama así, El niño que se iban a robar. ¿De qué se trata esto? Es absolutamente alucinante. Un niño de 3 años, que tenía 3 años en el momento de la tragedia, recuerda con una nitidez pasmosa cada detalle, incluso cómo estaba vestido. El niño tuvo la suerte de que lo llevaron a un hogar de paso de bienestar familiar en Villeta, Cundinamarca, y llegaron 2 familias a tratar de llevárselo. ¿Cómo se perdieron los niños? Hay que decirle a la gente, se los llevaron así nomás de entre la cantidad de peladitos que había por ahí caminando. Otros fueron a parar a hogares de paso, otros se supone que fueron sujeto de adopciones irregulares e ilegales, otros incluso hay quienes comentan que hubo niños vendidos. Sí, eso hubo no está probado, supuestamente buen corazón, o sea, gente que recogió niños que encontraba, pero también las redes de trata no se descartan. Bueno, total que Leandro Martínez, que es el chico de Marra, llega a ese hogar de paso y 2 familias llegan a decir, ese niño es mío. Y un niño de 3 años dice, no, esa no es mi abuelita, ese no es mi papá, esa no es mi mamá. Marga de Dojalbo, reportera del muy legendario Noticiero Nacional, recibe la orden de sus jefes, no vamos a parar hasta que usted no encuentre la familia de ese niño. Colombia en esa época era un país muy radial y los noticieros tenían un impacto tan grande que solucionó finalmente el tema, porque Margaret logra encontrar a una tía y al abuelito del niño. Los lleva a Villeta y el niño de 3 años apenas los ve y dice, ella es mi tía, él es mi abuelo. ¿Quién era el abuelo? Jairo, audiencia. Y el abuelo era el jefe de bomberos de Armero, que perdió su esposa, a 4 o 5 de sus hijos, en total perdió cerca de 40 parientes, y salvando vidas en Armero, y la vida lo recompensa recuperando al único nieto, que tenía 3 añitos y apenas lo vio y dijo, él sí es mi abuelo. Si no, se lo hubieran robado, como pasó con decenas de niños. ¿Cuántos? Es que ese es el drama, Jairo, no hay un número. 584 son los que le piden ayuda a Armando Armero para encontrar a sus parientes, pero el Estado no ha tenido en 40 años la decencia, ni siquiera decir, venga, hacemos un censo, venga, ¿cuántos se necesitan reencontrar? No lo ha hecho. Sí, porque ustedes calculan que hubo familias enteras que desaparecieron, entonces es posible que haya niños
dijéramos que están fuera del país y que desconocen su origen y su suerte, producto de esta inmensa tragedia. Pero bueno, Mario, estamos apenas repasando pinceladas de las historias. No les vamos insisto, a las personas que nos ven ahora hacer spoiler de lo que van a encontrar en su libro, porque la idea es antojarlos a que vayan y lo consulten y lo lean, porque es una historia que definitivamente vale mucho la pena. Pero ahora hablábamos del periodismo. Usted también aquí le echa una mirada a eso, al trabajo de reportería, porque está mirada esta tragedia como un crisol, como un prisma desde varios lados. Los que llegan allá a cámara al hombro también enfrentan otra tragedia, que es registrar eso. ¿Qué encontró en ese orden, en esa línea narrativa, Mario? No había manual del usuario para los reporteros, como no existe de hecho. Nosotros como periodistas lo único que hacemos es reaccionar en terreno. Pero tuve la fortuna de poder entrevistar a varios colegas con quienes arranqué mis pinos y que en ese momento pues eran referente para mí de editores de televisión. Entonces, el muy querido Aurelio Valencia narra, por ejemplo, cuando estaba grabando las fosas comunes en donde lanzaban los cadáveres, porque si no los echaban ahí había epidemias. Y él me decía, Mario, yo estaba grabando cuando de pronto sonaba un totazo, ¡pum! Y era un cadáver que estallaba por cuenta de que se estaba pudriendo vivo. Y decía, los que tenían la feliz oportunidad de estar ahí cuando llegaba el cadáver lo podían recuperar, y si no, a una fosa común que él compara con las que vivimos en el holocausto nazi. En terreno, otros reporteros como Juanito Perilla, que en paz descanse, me contaba que la gente le agarraba los pies rogándole que lo sacara del barro mientras él estaba grabando, y me decía, yo no sabía qué hacer. Yo no sabía si grabar, si bajar la cámara, si auxiliar a un niño. Otros reporteros cuentan cómo lloraban porque veían muertos entre el fango niños de la edad de sus hijos. Y ni hablar de los editores de televisión, que fueron quienes grabaron lo que nadie podía ver. Un poco de contexto para la gente: las imágenes llegan en bruto y son ellos los que tienen que escoger las imágenes que relatan un cuento que es imposible de contar. Y que se puedan medio mostrar. Que se puedan medio mostrar. Las imágenes correctas para un cuento incorrecto, así lo digo yo en el libro. Pues bien, Humberto Huertas, por ejemplo, editor general del Noticiero Nacional, tuvo que terminar en el psicólogo pidiendo tratamiento en salud mental porque no soportó ver todo lo que vio. Y Héctor Gómez, nuestro querido conejo, un gran amigo de muchas jornadas periodísticas, decía, Mario, yo veía cómo estaban los famosos helicópteros llamados zancudos, que eran naves civiles que asistieron en la tragedia, que eran para tenía dos cupos, el piloto y otra persona, en este caso el socorrista. El socorrista lanzaba un lazo y alguien entre el barro lo agarraba y lo elevaban y salía. Y Conejo nos decía, para la entrevista del libro, me decía, hermano, la angustia mía de ver que ese helicóptero iba caminando por el aire, iba andando por el aire, y esa persona se balanceaba agarrada, yo decía, ¿en qué momento se cae y se mata? Esa era la angustia que vivieron los muchachos, que tuvieron, dicen ellos, al fin y al cabo, la fortuna de cubrir algo que periodísticamente les puso charreteras y soles en sus uniformes, pero que humanamente les provocó una huella tan dura como la que le provocó a Humberto, que terminó en el psicólogo. Siempre le digo a Mario que la imagen de un editor de televisión encerrado en una sala para la audiencia, oscura, con monitores solamente prendidos, viendo esa imagen y temiendo que la persona que está, una imagen que de hecho ya está grabada, no está en vivo, se caiga, es bastante dramática y narrativa, y uno de los logros del libro es eso, poderlo encontrar narrativamente y ponerlo en palabras. Mario, algunos hemos tenido la suerte en la vida de hablar alguna vez con Evaristo Canete, el camarógrafo de la televisión española que logró grabar a Omaira. Usted ya en el inicio de la charla hablaba de Omaira Sánchez y lo que significa para esta tragedia, pero al final vamos a hacer una reflexión de ella. Y Evaristo le da usted una entrevista, es muy poco frecuente que él hable, ya está retirado. ¿Cómo es la historia de Evaristo? ¿Quién era y quién es el hombre que grabó a Omaira? Era el camarógrafo, la cámara 1, como se dice técnicamente, el camarógrafo principal de la corresponsalía de televisión española en Bogotá. Venía de cubrir unas elecciones en Guatemala, luego le tocó el Palacio de Justicia. Él tenía por norma, sí o sí, que él no se inmiscuía nunca jamás en una escena que estuviera grabando. Pues en el caso de Omaira rompió esa regla de oro de 30 años pasados. Tipo cubriendo guerras, ¿no? Cubriendo guerras, hambrunas, golpes de estado, dictaduras. O sea, un camarógrafo con el cuero más duro que uno se puede imaginar, que había visto de todo. Pues se conmovió por primera vez y corrió la cerca de sus propias convicciones, se bajó la cámara del hombro, se la entrega a su asistente, le pide que grabe, y él intentó ayudar a sacar a Omaira del fango. Desgraciadamente no se pudo, como todos sabemos,
y para la entrevista él relata cómo fue ese drama con el que él vivió de ahí para adelante, porque fue una imagen que lo persiguió. Lo hizo famoso, célebre en el medio nuestro. En el mundo, En la el historia de mundo, de hecho, Omaira por supuesto. trasciende. Pero esa tristeza, dice, Evaristo dice, fue tal vez la imagen más icónica que yo grabé en mi vida, pero fue también, por supuesto, el dolor más grande que tuve que enfrentar como ser humano. Y pues bueno, Mario, el libro, además de estas historias humanas, insisto, de este recorrido, fíjense, de los sobrevivientes, el tema de la política, el periodismo, tiene en la parte final un momento que también va a generar mucha recordación en la audiencia, quienes nos ven y que logren leer este libro, y es explicar que después de la tragedia de Armero hubo corrupción, algo que de verdad es doloroso, algo que uno dice, bueno, pues no me extraña siendo Colombia, lamentablemente y dolorosamente, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con la atención de la tragedia de Armero? Los organismos de atención humanitaria pues estuvieron a cargo, entre ellos la Cruz Roja, una entidad a la que todos los colombianos le debemos y le agradecemos lo que hace, pero que en el caso de Armero debe muchas explicaciones 4 décadas después. Yo obtuve y recuperé un expediente judicial de 1122 páginas, que lo pueden ver en los códigos QR, en donde se demuestra al menos indelicadezas, Jairo. Pero fue tan grave lo que encontró la justicia que abrió un juicio a la cúpula entera de la Cruz Roja por malos manejos, o por lo menos manejos dudosos e indelicados de la plata. Un ejemplo cualquiera: cambiaban una tonelada de ropa completa por 800 huevos que según el expediente jamás llegaron a Armero. ¿Qué hacía la señora que entregó los huevos y recibió ropa? Con esa ropa la picaban pedacitos para llenarla colchones y venderlos. Mientras Sí, tanto, montaron un negocio de ropa. montaron un negocio de ropa y montaron un negocio de relleno de colchones. Mientras ella recogía esa ropa en terreno, los mismos armeritas relatan en el libro cómo les entregaban ropa sucia, rota, en mal estado, zapatos del mismo pie, e incluso les tocaba entre unos y otros mirar a ver cómo se cambiaban la ropa por las tallas. Y esa fue solo la punta de lo que encontró la justicia. Las ambulancias, según el expediente, terminaron haciendo campaña política. Había unos sobrecostos en la compra de bodegas y terrenos. No se legalizaban los gastos, pero el colofón de la historia es terrible. El abogado de la Cruz Roja sabe, porque hay reconocimientos explícitos de los acusados en sus actuaciones, y sencillo lo hice. ¿Qué hace el abogado? Empieza a dilatar, hasta que el proceso sencillamente prescribe y no pudimos conocer la verdad. Pues lo que decimos hoy en día en nuestras épocas, vencimiento de términos. Pero bueno, Mario, todo no es negativo. Hay unas historias que también generan esperanza. Por supuesto, muchas de los sobrevivientes le devuelven a uno un poco la esperanza en medio de una catástrofe y de una situación tan aciaga como la que vivió Colombia en aquel noviembre de 1985. ¿Sabe cuál a mí me dejó, digamos, bastante impactado? La de el socorrista o gestor de riesgo improvisado de Chinchiná. Para la audiencia, Mario, y usted obviamente que lo sabe perfectamente y me corregirá, la tragedia pudo ser mayor por cuenta de lo que ocurrió en Chinchiná, porque en Chinchiná mueren 2.000 personas, que es mucha gente, es una cifra escalofriante, pero es que en Armero mueren más o menos 23.000. Pero no murió más gente en Chinchiná. ¿Por qué? ¿Usted encontró esa historia? Por cuenta de don Omar Mejía. ¿Quién era? El jefe de la defensa civil, abogado de profesión con gran conocimiento en vulcanología. Él tenía el volcán rugiéndole a media cuadra a su casa y le dijo a las autoridades civiles: venga, tenemos que hacer algo. Le dijeron: venga, no sea sapo, usted eso no sabe, no se meta en eso, no se meta. Él por su cuenta hace 87 conferencias, se va casa por casa, fábrica por fábrica, colegio por colegio en Chinchiná, y les dice: va a pasar esto, lo pronosticó, incluso estuvo en Armero y les dijo, le dice a la gente de Chinchiná: va a pasar esto, si llega a rugir el volcán y llega a pasar esto, nos vamos para las partes altas, ustedes estallan un cohete, le avisan al otro, y nos fuimos. Efectivamente, el día de la tragedia, Chinchiná se salva gracias a lo que les enseñó don Omar Mejía en ese recorrido. La gente se fue a las partes altas e hizo caso, algo que era un deber del Estado, Jairo, y no lo hizo. Esa es una de las historias que le devuelve a uno la fe en la humanidad, de alguna manera. Es verdad. Y bueno, también, por supuesto, está, y ya se lo anunciábamos a quienes siguen este contenido, la historia de Omaira. La historia de Omaira ha sido muchas veces contada, se volvió el símbolo de la tragedia, pero usted encuentra varios elementos que renuevan esa historia y que la vuelven a contar. ¿Qué encontró? ¿Quiénes son las personas que tienen que ver con Omaira? Ya hablábamos de Evaristo Canete,
hay la historia de un socorrista, en fin, háblenos un poco de lo que la gente va a encontrar acerca de Omaira en este libro. Van a encontrar quién era y por qué Omaira se vuelve prácticamente por accidente el símbolo de la tragedia. Porque es que el sitio donde ella queda atrapada, que estaba distante 100 metros del helipuerto donde llegaban todos los periodistas. Entonces lo más fácil era, me bajo del helicóptero, empiezo a buscar historias y encuentro una niña atrapada a 100 metros. Esa es la razón por la cual se vuelve de alguna manera célebre. Pero el libro incluye la historia de otra Omaira, que se llama Omaira Medina, que si hubiera recibido la misma atención mediática, tal vez habría sido, digo yo, incluso mucho más terrible. Es una chica que el día de la tragedia se entera de que está embarazada. Están en su casa con su esposo, les cae la casa encima, como le pasó a Mayra Sánchez, y la llevan para el hospital. Y estuvo a punto de perder el bebé, le iban a poner unas medicinas y no se dejó porque estaba embarazada. ¿Qué pasa en el entretanto? Su esposo trata de matarla con un vidrio para que se desangrara junto con ella y murieran juntos, ella no lo permite. Aguanta, se la llevan a Cali porque no siente las piernas y cuando despierta la operación le habían amputado las 2 piernas y lleva 40 años esperando que el Estado le cumpla con las prótesis. Esas son las otras historias que están en el backstage de la historia principal, que es la de Omaira, que es universal y sigue siendo muy, muy valiosa. Pero está la historia de los Fraser, un matrimonio que cuando ya se salvan 2 veces el día de la tragedia y en la tercera ocasión el padre toma una decisión desesperada y loca y es amarrar a sus 3 hijos y a su esposa a una columna con un lazo. Y yo le pregunté, don Isidro, ¿por qué tomó esa decisión? Me dice, Mario, si nos iban a encontrar muertos, que nos encontraran a los 5, toda la familia juntos. Sí, el drama es terrible. Mario, ¿usted qué encontró, hablando de Omaira, en ese sitio? Porque se volvió un sitio de peregrinación. Omaira hizo solicitudes al Vaticano para santificarla. ¿Qué encontró y qué pasa cada noviembre en Armero? Que usted también lo cuenta en el libro. Lo que llaman hoy el oratorio de Omaira es básicamente un muladario, hay que decirlo en español, por cuenta de la desidia del Estado. Doña Leida Garzón, la madre de Omaira, está cansada de oír promesas. Que hay ahí un sitio con un oratorio que ella limpia todos los lunes de su bolsillo y una cantidad de placas conmemorativas como las que uno puede ver en el santuario del Señor Caído de Monserrate o en el Milagroso de Buga, placas de agradecimiento por supuestos milagros que hace Omaira. De hecho está en ese camino de recoger pruebas a la beatificación, pero a 50 metros de ahí hay otro, comillas, santuario donde se hacen rituales, digamos, oscuros en nombre de la niña. Una de las pocas cosas que se salvó de Armero fue el cementerio, que fue las tumbas vejadas, profanadas, para romper las lápidas, sacar los cadáveres y robarles los dientes, las piezas dentales de oro que tenían muchos armeritas. Ahí en el cementerio se hacen ritos satánicos, entierros, vudú, etc. Y los 13 de cada mes de noviembre, perdón, ocurre una ceremonia. Dios mío, yo creo que no hay un calificativo para eso, Jairo, pero la gente que es sobreviviente, los descendientes incluso, llegan a las pocas casas que sobrevivieron en lo que se llaman el Campo Santo, las limpian con un machete, las arreglan, las pintan y les colocan con un pote de pintura un letrero que dice: esta casa no se vende. Ese es el último rincón de la intimidad y del dolor que profesan cada uno. El Camposanto está lleno de cruces y de tumbas sin muertos, porque como a mí no me entregaron el familiar que falleció, pues lo que hago es poner una cruz simbólica. ¿Qué pasa el 13? Eso es una locura. Espero que en la conmemoración de los 40 el tema mejore, pero pues hay ventas ambulantes, ventas de comida, hamburguesas, chorizo, lechón, etcétera. Es un desorden bestial cuando eso debería ser un lugar sagrado. Uno de los guardianes de la memoria, que es otra de las muchas deudas que tiene el Estado con Armero, Orlando Sepúlveda, me dice: este Camposanto debería ser como lo que pasa con Pompeya en Italia, un sitio turístico y sagrado. Y termina ese reportaje con una frase. Él dice: Mario, por desgracia nos gobiernan colombianos, no italianos. Bueno, Mario, concluyamos. Por supuesto, le agradecemos estos minutos, agradecemos a la gente que nos ha seguido a través de estas plataformas para conocer un poco más de su libro. Y quiero terminar con una reflexión sobre, bueno, y al final de cuentas, ¿qué le dejó reconstruir esta historia, esta reportería? ¿Cuál es la lección de Armero y cuál es la lección, si quiere, incluso para usted mismo como periodista, haber investigado este tema? La lección para nosotros como sociedad es que Armero se tiene que volver una causa de país. Ya perdimos 23.000 personas, perdimos un pueblo muy próspero que tenía 29.000 personas y 5 bancos. Calculen el tamaño de la economía. Pero los viejos están muriendo
y esas historias de ese armero hermoso. La memoria se está perdiendo. La memoria se está perdiendo. O sea, no podemos dejarla morir. El Estado tiene la obligación de alguna manera de hacer una reparación simbólica, y esta es una invitación a todas las fuerzas vivas del país para que como ciudadanía le exijamos al Estado que cumpla. 40 o 41 o 42 años después, cuando las cosas se den, pero que nos empoderemos. Número 2, el tema de la gestión de riesgo, Jairo. Esta debacle fue anunciado, se pudo evitar si el Estado hubiera actuado, pero también si la gente hubiera obedecido. El cuento de que no se hizo nada no es cierto. Hubo perifoneos, hubo entrega de volantes, etcétera. Hubo una cantidad de prevención que podía sugerirle a la gente lo que podía pasar, pero mucha gente dijo, yo no voy a dejar mi vida aquí. Y tal vez técnicamente no fue adecuada. Sí, tal vez no hecha fue, no de manera técnica. Sí, pero hubo, hay que decirlo, y eso con total honestidad hay que decirlo. La lección es, con eso no se juega, la naturaleza vuelve por lo suyo. ¿Sí? Armero fue fundado en un sitio donde 2 veces antes hubo erupciones de características e intensidad similares. Eso no puede pasar. O sea, era la tercera vez que se desaparecía el pueblo, como está ahí documentado. Claro, 2 años antes de Armero había sucedido el terremoto de Popayán y el Estado no aprendió. Solamente a partir del 85 se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que hoy pues es el que exige que haya un comité municipal en cada uno de los más de 1000 municipios. Pero lo que usted ve hoy es a los bomberos mendigando para que les compren uniformes y máquinas. Y en lo personal, para mí, la tranquilidad de haberle cumplido a mi abuela y un dolor como ser humano que voy a cargar hasta el resto de mis días, porque yo que cubrí la guerra, que cubrí los episodios muy lamentables de la vida colombiana como reportero, este libro me marcó, esta reportería me marcó, porque hay que decirlo en español, yo lloré muchísimo. Entrevistaba a una persona que me pedía, por favor, no diga mi nombre porque a mí me da pena que la gente sepa lo que me pasó, como si ellos tuvieran la culpa. Y llegaba yo al Hotel Roto a llorar, a tratar de escribir una primera versión de ese capítulo y luego empezar. Pero valió la pena estas 450 páginas que están en todos los formatos posibles, Jairo, para que la gente lo pueda ver. Y en mis redes sociales hay, para los chicos que hoy tienen 20, 25 años que no supieron cómo fue la tragedia, en mis redes sociales yo reconstruyo con herramientas de inteligencia artificial cómo se produjo. Son las historias detrás de los libros, son lo que nos cuentan los autores después de emprender esta tarea titánica de consignar en 500 páginas, en este caso, lo que fue una de las peores tragedias naturales, insistimos, en la historia de Colombia y también incluso en la historia de la humanidad. Mario, muchas gracias. Un abrazo a todos, es un placer siempre estar en contacto y nada, por favor, este es un ejercicio de vida, es un aporte, un grano de arena muy modesto que yo en calidad de escribano algo, pero espero que cuando cierren la última página del libro entiendan que nos debemos mucho como sociedad. Ahí queda pues la invitación para Armero, 40 años, 40 historias de Mario Villalobos Osorio. Esto es Penguin Podcast. Recuerden que seguimos conectados con las historias detrás de los libros, con las entrevistas con los escritores, en muchos más episodios en los canales de la editorial Penguin Random House. Soy Jairo Patiño y los saludo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.